Hola Male, ¿cómo estás? Es un gusto poder charlar contigo hoy. Estamos atravesando un tiempo de pandemia bastante intenso, nos provoca a veces un poco de ansiedades, un poco de incertidumbre hacia dónde vamos a ir los coros, los directores, pero a veces es bueno pararnos a conversar con colegas experimentados como vos y poder quizá promover algunos espacios de reflexión, como digo, para que por lo menos directores hagamos un parate y digamos, bueno, ¿qué podemos sacar de provecho de esta situación? Si bien no podemos estar viendo a nuestros coreutas en la inmediatez, no podemos ensayar, este virtual nos quita la simultaneidad de las voces, pero quizá podemos darnos el espacio para generar otras instancias. Y bueno, en ese sentido, desde DICOFE queríamos un poquito charlar contigo, que sos alguien experimentada en el asunto, tenés un recorrido amplio, vasto, y la verdad que queremos escucharte. Así que bueno, te doy la bienvenida a ¿Qué este tal, espacio y muchas Nico? gracias por estar. Bueno, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Saludo a todos mis compañeros, a mis colegas y amigos de tantos años de compartir esta historia de la dirección coral, esta experiencia hermosa. Y bueno, como vos decías, estamos transitando un camino muy difícil que va a dejar muchas huellas, algunas consecuencias. Ya lo vemos en mucha gente muy ansiosa, problemas de trabajo, problemas de trastornos psíquicos, angustia por parte de la gente mayor, soledad, los niñitos que quieren salir desesperadamente a la calle. Y bueno, todo esto, la verdad, que no es nada lindo y nos va a producir cierta frustración. Pero yo creo, vos sabés que desde la frustración, luego que uno la puede afrontar, eh, surgen ciertas actitudes o ciertas conductas muy creativas. Entonces, yo creo que tanto la tristeza como la frustración hay que permitírselas, porque esto es grave. No podemos sentirnos felices. Pasamos durante el día por muchas sensaciones diversas. Tristeza, alegría, empuje, después nos caemos. Todo esto es normal y todo esto va a pasar. Y si no, miremos la historia. ¿Quién recuerda la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la fiebre amarilla y cuántas cosas vividas a través de la historia? Yo creo que el hombre tiene una gran capacidad para poder sobrepasar todas esas situaciones. Si no, fíjate vos, el mayor dolor es el de la pérdida de un hijo. Y cómo una madre puede superar y seguir viviendo a una fatalidad que creo que no hay fatalidad mayor que la pérdida de un hijo. Sin embargo, viste, encuentra su camino y encuentra su espacio para poder seguir caminando con todo el dolor, pero seguir caminando. Así que bueno, tengamos un sentido de mucha esperanza, yo creo, y de muchas ganas, y bueno, y de descubrir en este momento otros deseos, porque fíjate, a mí me ha pasado que durante los ensayos a veces uno se mete tanto que quiere sacar obras, que quiere hacer conciertos, y no tiene un contacto humano tan cercano con cada uno de ellos. Es decir, yo me cuestionaba a veces cuando eso me pasaba, trataba de que no me pase, porque eso sí me producía mucha tristeza. Creo que este es el tiempo, es el momento de poder olvidarnos un poco de los ensayos, un poco de los conciertos y pensar en el otro, pensar en ellos que nos dan tanta satisfacción, que gracias a ellos nosotros nos realizamos y sentimos un enorme placer. Y por ahí entonces entablar una relación humana, más individual y más profunda con nuestros coreutas. Creo que sería un espacio muy importante para este momento. En el sentido este del contacto humano, que yo adhiero a tus palabras, quizá este tiempo de dejar, que nos llevó a dejar de ensayar, por lo menos en el formato en el que veníamos acostumbrados los coros, y a vincularnos de otra manera, inclusive con herramientas que en circunstancias normales no utilizaríamos tanto. ¿Cuál fue tu experiencia en esto que llamaste Escuela Coral Carlos Guastavino?
me despierta curiosidad del nombre sobre todo, ¿no? Yo conozco instituciones que pueden llamarse de otra manera, liceo, instituto, pero el hecho de llamar escuela, digamos, un término que quizás está muy relacionado a la enseñanza formal, normalista que nosotros atravesamos como argentinos, ¿cómo fue tu experiencia con este vínculo humano y un poco de la historia, ¿no? Y por qué me llama la atención a mí fundamentalmente la palabra escuela, ¿no? Escuela porque realmente los chicos aprenden, y es suficiente, yo creo, para nombrar la escuela, porque aprenden audioperceptiva, porque aprenden a convivir, porque aprenden a cantar, porque manejan una técnica, porque conocen compositores, porque tienen en muchas épocas del año expresión corporal, y bueno, es una escuela del aprendizaje. Por eso lo llamamos escuela. ¿Y Carlos Guastavino? Bueno, qué director no conoce a Carlos Guastavino? Te voy a contar algo. Yo siempre valoré muchísimo a Carlos como compositor. Traté de hacer muchas obras de él, de escuchar, de ver a distintos coros haciendo la obra de Carlos Guastavino, y su última etapa, él vivió en Santo Tomé. Y yo me encargué de visitarlo todos los días en el geriátrico, a Carlos. Y me acuerdo que le encantaban los caramelos. Y él me decía, Male, caramelo, caramelo. Y yo le entregaba unos caramelos con una bolsita y se los comía con un gusto. Le digo, bueno, ahora que te di los caramelos, ahora vas a tocar el piano, porque había un piano allí en el geriátrico. Y él me decía, no, Male, eso ya pasó, ya fue, ya lo viví, ahora no. Es decir, es como que se estaba despidiendo, y sí se estaba despidiendo porque al poco tiempo Carlos Guastavino es trasladado a Santa Fe, a Santa Fe, y bueno, y muere. Pero tuve a ver, ¿cómo te puedo decir? La alegría de poder compartir con él un tiempo largo, aunque por supuesto, él ya estaba enfermo, ¿no? Pero fue una relación amorosa, así de mucho afecto, de mucho cariño. Él me daba su mano, ¿viste? Y expresaba todo lo que en ese momento podía sentir frente a los pájaros, frente a la naturaleza, porque estaba muy cerca del río. Así que para mí, viste, Carlos Guastavino significó muchas, pero muchas cosas. Creo responderte con esto. Qué bello, esto no conocía esta historia. Bueno, yo en los últimos años, la experiencia con mi abuelo, que ya falleció, fue similar, ¿no? Con respecto a esto de los caramelos, se ve que tienen algo las personas adultas con el tema de los dulces, pero la verdad que es una anécdota muy bella y te agradezco que la cuentes, ¿no? Y sin duda el nombre de Carlos Guastavino caló muy hondo, por lo menos en los directores de coro que yo conozco y en mí, ¿no? Y el sinfín de obras corales para coros mixtos y Sí, por aún coros de niños, supuesto. por supuesto. La verdad que es un orgullo. Cómo no iba a ponerle su nombre con la producción que tiene? A coros de niños, a coros femeninos, a solistas, que es maravillosa y enorme, ¿no? Enorme su producción. ¿Y el nombre de la Escuela Carlos Guastavino estuvo desde el comienzo de esta institución o No, vino después? esta institución primero, mira, sucede como el Instituto Coral al cual fui vicedirectora y trabajé durante 20 años. El Instituto Coral surge como coro de niños de la ciudad, después coro de niños de la provincia, y después hicimos un paso más, conseguimos ese lugar en la Escuela Sarmiento que nos costó muchísimo, y luego la transformamos con Pampi, que era la directora y yo la vice, en Instituto Coral de la provincia. Todo eso fue a largo plazo, con mucho trabajo. Bueno, acá pasó exactamente lo mismo. Yo llegué a Santo Tomé, trabajaba en ese momento en el Instituto Coral, y dije, voy a crear, ¿cómo? No hay coros de niños, que en realidad no había muy pocos coros de niños. Ahora me parece que hay menos. En la ciudad no hay muchos, pero en el interior. Bueno, y decidí crear, porque me pareció que era un lugar cercano, un lugar tranquilo, 81, todavía estaba la dictadura, y bueno, era un lugar que reunía ciertas condiciones para poder crear un coro. Así que fui y me presenté a la directora de Cultura, ya me conocía del Instituto Coral,
y en realidad me abrieron las puertas rápidamente, pero bueno, hasta ahí. Me mandaron al liceo municipal y ahí empecé a trabajar. Pero empecé a trabajar con tanta furia, con tantas ganas, con tanta pasión, que en 2 meses aproximadamente ya tenía armado el coro con 50 chicos, había recorrido todas las escuelas, todos los barrios, todas las instituciones, y lo primero que tuve muy claro era que ellos tenían que sentir que valía la pena apoyar al coro de niños, y que la ciudad tenía que apropiarse de esta institución, y que debíamos dejar infraestructura armada y estructuras armadas, que eso es lo que la ciudad se merecía. Entonces armé una clase abierta, donde ya te digo, invité a medio mundo, y toda la gente quedó feliz y los padres recontentos. Y a partir de ahí empezaron a tener en cuenta al coro, es decir, se dieron cuenta que iba en serio, que era una experiencia realmente importante, y que por la cantidad de chicos, por el apoyo de los padres. Y bueno, al poco tiempo lo primero que pedí fue el profesor de técnica vocal, porque les hice entender de la necesidad. Todo esto, charlas enormes, discusiones enormes, no fácil, no creer en el pensamiento mágico. Cada vez que uno conseguía un profesor, era toda una lucha que a veces llevaba 1 año. Bueno, y lo primero fue el profesor de técnica vocal, que lo entendieron. Seguí trabajando, seguí construyendo, pero después un día les caí con que necesitaba. ¿Qué necesitas, Male, ahora? Me decían. Y necesito un compañero que me ayude, un asistente de dirección. No, ¿con qué necesidad? ¿No te bastan 2 personas? No, le digo. Necesito formar un equipo y necesito para eso el apoyo de ustedes. Así que sí o sí necesito el asistente de dirección. Otra discusión que me llevó 6 meses más o menos. Tanto discutí, pero ellos pudieron entenderlo al fin, y me aceptaron el profesor de técnica vocal. El asistente, pensando que hasta ahí llegaba mi necesidad. Pero bueno, no fue así, porque yo seguí creciendo, empecé a viajar a los pueblos pequeños, a Santa Fe, a los alrededores, empezamos a hacer obras más importantes, el coro seguía creciendo, y cada vez, ahora sí, empezaba la selección de voces, porque al principio no hubo selección de voces. Me fui del liceo municipal, me mandaron a una biblioteca, imagínate trabajando en una biblioteca. Bueno, pobrecita la gente de la biblioteca, que al día de hoy me abrazan cada vez que me ven. Male, ¿cómo hacías? ¿Cómo hacían ustedes? Le digo yo, para poder trabajar. Bueno, tanto molesté en municipalidad, tanto que me alquilaron una casa. En una casa que al poco tiempo me robaron todo, porque yo me fui de vacaciones, pero no me quería ir. Y ese sábado que me voy, abren las puertas a la noche y me roban absolutamente todo. Entonces yo pensaba, ¿qué hago ahora para restituir todo esto? Y se me ocurrió lo del Fondo Nacional de las Artes. Así que desde esa época entablé relaciones con el Fondo Nacional, que gracias a ellos restituí todo lo que me habían robado: televisores, que había uno en cada aula, órganos, etcétera, etcétera. Todo el material que yo tenía. Municipalidad no me lo restituyó, pero eso no me amilanó a mí, porque, bueno, yo creo que un director también tiene la capacidad de la gestión. Eso es una actividad que va a la par de dirigir. Si uno no aprende a gestionar, es difícil que el coro pueda crecer. Ahí, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero hay cosas que por ahí podemos ir ordenándolas porque son muy valiosas, digamos, para atesorar y por lo menos enumerarlas, ¿no? Mencionaste hace un rato lo de la técnica vocal, que lo primero que pediste fue un profesor de técnica vocal para el coro, ¿sí? Más adelante te voy a preguntar sobre eso, qué es lo que pensás de la técnica vocal, pero me genera un interrogante con respecto a la situación laboral, ¿no? Tuya, en tus comienzos,
y de los compañeros que se fueron sumando, como el profe de técnica, el asistente de dirección, cuál era la situación contractual y con qué o qué puesto ocupaba el funcionario o funcionaria con el cual discutías por ahí estas implementaciones. Si querés no dar nombres, pero por lo menos Sí, identificar sí, qué posición sí, en sí, el sí, 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 Ejecutivo sí. tenían, ¿no? Bueno, primero hablaba con digamos, con la autoridad eh, a la cual yo dependía, que era la Dirección de Cultura. Si el director de Cultura no me llevaba el apunte, y yo lo pasaba rápidamente, y me iba al secretario de Gobierno, pero esa era mi experiencia, porque yo, ahora que me miro, con esa juventud y esas ganas, ellos podrían haberme dicho, no se pasan digamos, de una autoridad a otra sin permiso. Pero yo no hacía caso. En ese aspecto yo siempre fui muy poco burocrática y no me interesaban, digamos, tener tanto respeto al pase, viste, de una autoridad a otra. Yo sabía que el coro tenía que crecer y la peleaba con todas las armas que tenía. Y me iba, pedí una entrevista con el secretario de Gobierno y me atendían. Una vez me dijo, ¿usted canta y además quiere cobrar? Yo me largué a reír porque realmente fue una ocurrencia o una falta de respeto, ¿no? Al, al no concebir al músico como un trabajador más, ¿no? Claro, como yo cantaba era feliz, entonces, ¿qué? No necesitaba dinero para vivir, ni mi gente tampoco. Pero bueno, yo iba al secretario de Gobierno y siempre, yo aconsejo tratar de tener siempre una relación con la municipalidad que haga que ellos no puedan decir que uno no tiene relación de dependencia, porque por ahí te prestan el local, pero no sos un coro de la municipalidad porque te prestan el local. A veces te dan un subsidio, pero vos tenés que contestar con una nota, yo recibí este subsidio y con este subsidio cobro los meses de marzo, abril y mayo, firmado. Ya quedó un antecedente de que ese subsidio fue para el director, para cobrarse los meses del director de coro. Ya ese es un antecedente. Cada cosita con mucha creatividad y con mucha atención, ir sembrando, como viste las piedritas de Hansel y Gretel el camino. Bueno, las piedritas de Hansel y Gretel tienen que estar, porque esas son las que después, con el tiempo, te va a dar la posibilidad de pertenecer a la municipalidad. Estar muy atento en cada cosa. Por ejemplo, hago una clase abierta. Invito al intendente, lo primero que tengo que hacer. Invito al secretario de Gobierno y de acuerdo a la jerarquía, por supuesto, al director de Cultura. Es decir, los invito a todos. No hago el concierto con los papás y nada más. Siempre darle lugar a la municipalidad. Y saco las fotos, y me saco una foto con ellos. ¿Van a poder decir de que ellos no estuvieron en la vida del coro? Imposible. Y además yo, ¿sabés qué hacía? Nota al litoral. Con la presencia del intendente, secretario de Gobierno y Cultura, se realizó un concierto, el concierto del coro de niños de la Municipalidad de Santo Tomé. Pero bueno, hay gente que necesita hacer todavía más el caminito con las piedritas, porque a mí enseguida me firmaron un contrato. Y luego al tiempo, a los 3 años, pasé ya a planta permanente. Con mi gente, con mi equipo, y ya no recuerdo cuánto tiempo les llevó, varios años para pasar a planta permanente, pero siempre lo tuvieron con contrato, porque yo no hubiera permitido nada en negro, porque eso es no existir. En negro y no existir es lo mismo. Subsidio es no existir. Entonces, como te dije recién, hay que encontrar la manera de entablar una relación con la municipalidad. Así sea al principio una relación que cueste, que no esté bien definida, pero la vas definiendo a medida que vas trabajando. ¿Mm? Eso es muy importante. Yo terminé de formar mi equipo, lo último que pedí fue la secretaria, y ahí casi se mueren y se caen de espaldas cuando le pedí a la secretaria. Eso fue ya el colmo porque llegó a oídos del intendente, no podía ser, me mandaron una por horas, me mandaron otra. ¿Te acuerdas los planes que había en una época? Los planes, esos planes que pagaban, no sé. Bueno, me mandaron 2 chicas de planes que no sabían escribir a máquina, me las aguanté
hasta que de esos planes encontré una perla, y le fui enseñando, entabló una relación conmigo humana muy hermosa y fue creciendo, hasta que logramos que cuando se iban, uno de los gobiernos les firme el contrato, y lo agarré en la puerta casi, en el estribo te diría, y le firmaron el contrato. Y así quedó armado nuestro equipo, que primero fue un equipo, yo tuve 2 equipos, primero Omar Fontana, Susana Caligari y Virginia Bono, y después el equipo actual, Gabriela Aguirre Molina, Evelyn Plaumer, Mavi Espinosi. Así, y la secretaria Viviana. Bueno, así que en la actualidad, bueno, ya hace bastante, pude conformar este equipo fantástico, los 2 equipos muy buenos, y este equipo que me acompaña desde hace aproximadamente 16 años, unos más, otros menos, pero todos en blanco, todos en planta permanente. No me hubiera podido ir de la escuela el año pasado si hubiera dejado a alguien colgado, jamás. Lo hubiera peleado a muerte, ¿viste? Porque no hay otra. Es decir, como te dije hoy, el pensamiento mágico en esto no existe. Tenés que lucharla como si fueras no sé a dónde, pero lucharla con todas las armas que tengas, con toda la energía y con toda la alegría, sin amargarse, ir tratando de ir consiguiendo y no rendirse, porque esto es un trabajo de años. Y además, tuve una visión en armar rápidamente una cooperadora. ¿Por qué? Sin cooperadora no se puede pedir ningún subsidio, porque el director no puede recibir dinero. Entonces, lo primero que hice fue armar la cooperadora. Eso me permitió entrar en el Fondo Nacional de las Artes y en todos los subsidios nacionales, provinciales, diputados, senadores. Un coro lo primero que tiene que hacer es armar una cooperadora. Tenés el apoyo de los padres, y aunque no tengas mucho apoyo, no los veas seguido, tenés formalmente una institución que te está avalando y que puede pedir para los chicos. Entonces, ¿qué hacíamos? La cooperadora trabajaba y nosotros podíamos viajar. A veces nos pagaban algunos viajes, pero no todos. Yo lo he hecho mucho, eso de hacer empanadas y todas esas cosas, pero llegó un momento que cansa a los chicos, que cansa a la directora, al equipo. Entonces con las chicas siempre pensábamos que podíamos recaudar de lo nuestro. Entonces hacíamos conciertos y los viajes, salvo que eran viajes, cuando viajamos a Brasil, a México, a Chile, todo eso, los padres pagaban los tickets, que si bien eran familias muy pobres, pero estaban tan fascinadas de que los chicos hayan tenido la oportunidad de vivir estas experiencias, que bueno, con ayuda nuestra, por supuesto, de todo el equipo recaudando, pidiendo, yo salía durante años, todas las mañanas a empresarios, como te dije recién, a diputados, senadores, a donde sea, y bueno, y podíamos juntar todo el dinero y poder viajar. Pero lo importante de todo esto es que hay que dejar estructuras armadas, porque cuando uno se va, se terminó el coro. Y esto tiene que ser para siempre. Las instituciones tienen que durar. Yo me fui el año pasado. Eso no se vino abajo, y formar equipos. Son 2 cosas que les digo a los chicos. Este no es el trabajo del director, es el trabajo del equipo. Uno tiene que formar personas idóneas, estudiosas, responsables, que hagan su trabajo con alegría y se comprometan. El día que uno se va, no se siente la ausencia. Ya hay un equipo preparado para seguir el trabajo, para continuar el camino. Entonces, formar equipo, formar cooperadora, entablar relación con municipalidad, entablar relación enseguida con el Fondo Nacional de las Artes, que muy difícil, mira, yo en todos estos años jamás el Fondo Nacional me dijo que no. Y después de tener todo el equipo, ¿qué pasó? No teníamos casa, pasábamos de alquilar de un lugar a otro, que eso nos lo pagaba la municipalidad. Y entonces, ¿qué hicimos? Yo les dije a las chicas, yo estoy cansada de tener que pasar de un lugar a otro. Yo quiero que el coro tenga su casa. ¿Te parece, Male? ¿De dónde vamos a sacar? Ya va a salir. Peleemos por esto, pongámoslo como idea primordial y ya va a salir.
Bueno, un día yo siempre miraba las páginas del fondo y un día aparece subsidio para construcciones, concurso. Trabajamos 2 meses seguidos, porque teníamos que preparar un croquis, un plano que nos asesoró un técnico. Teníamos que, bueno, contarle la historia de la institución, fotos, de todo, una carpeta enorme. Yo la presenté y dije, fui al fondo, hablé y dije, bueno, si sale, sale, si no, ya veremos otra. Pero fui con mucha garra a hablar al fondo. Y bueno, ganamos el subsidio entre 25 instituciones del país. Y nos dieron el dinero. Ese enero, cuando nos dieron el dinero, yo me pasé entre los obreros, te juro, controlando, dando órdenes, viendo cómo podía ser. Me acuerdo que pedí las vacaciones, pero para la construcción. Esto es increíble, porque te aseguro que ninguna institución de Santo Tomé, a todos le dieron su casa, a todos. O en una escuela, o le construyeron. Debe ser la única que más de la mitad se pagó la institución con lo que nosotros conseguimos, y con la presencia nuestra, con la presencia nuestra en la construcción, dirigiendo de alguna manera la construcción. Así que bueno, terminamos la casa, y yo dije, ya funcionamos como escuela. Ellos dijeron, bueno, Male va a estar tranquila, conforme, esto acá se termina, ella sigue buscando subsidios y gestiona para sostener todo esto, ya se termina. No, no se terminó, porque yo empecé, esto hay que convertirlo en escuela, esto no puede quedar así. Y así fue, les mandé el proyecto de escuela. Justamente estaba Pablo Olivera, al cual quiero muchísimo porque me ayudó, y fue, yo creo que uno de los intendentes que realmente valoró mi trabajo, y me ayudó mucho, mucho, mucho en esos 4 años. Muy bien, le pasé el proyecto, le encantó, y enseguida sacó el decreto de creación de la escuela. Así que, bueno, ya teníamos el equipo de hace años, ya teníamos la casa y la creación de la escuela Carlos Guastavino, que le pedimos permiso a la familia, ahí tuvimos contacto con ellos para que nos autoricen a utilizar su nombre, y bueno, hicimos una gran fiesta y inauguramos la escuela Carlos Guastavino, que bueno, que sigue funcionando sin mi presencia, como si yo estuviera, y esa es mi gran alegría. Qué hermoso escuchar todo esto, Male. Obviamente que te cuento que a la par de esto que me comentás, yo voy haciendo algunas anotaciones, ¿no? Palabras clave que por ahí vos las mencionás y resaltás, ¿no? A mí me resuena mucho la palabra gestión, ¿sí? Y de la mano de la gestión vienen otras acciones, otras implicancias, otras lógicas que por ahí los directores pensamos que son ajenas al quehacer artístico musical, ¿no? Y nos damos cuenta, sobre todo en circunstancias críticas como las que estamos ahora, que de no tener aseguradas algunas cosas, eh, nombro por ejemplo un contrato de trabajo o un posterior pasaplanta, en circunstancias como las que estamos ahora, sale a la luz y nos damos cuenta cuán perjudicados terminamos siendo, ¿no? Por no estar preparados, no estar institucionalmente arraigados en un lugar, teniendo un vínculo laboral formal con la institución que dependemos. Todas estas cosas están bueno también resaltarlas, porque son parte de nuestro quehacer, ¿sí? Sí, yo me olvidé de algo, Nico, y el gremio. El gremio en mi historia ocupó un espacio muy importante, porque cuando la municipalidad decía que no, yo iba al gremio, el gremio decía, te vamos a acompañar, porque lo que vos hacés es muy grande y es importantísimo para la ciudad. Entonces el gremio empujaba, y así salían las cosas. Pero también después el gremio convencía al intendente de que era razonable lo que yo pedía. Entonces, no se puede trabajar sin el apoyo del gremio y con buenas relaciones con municipalidad, aunque uno se pelee, discuta, siempre con mucho respeto, pero que ellos vean que uno está peleando por la ciudad, que no es un proyecto solo personal, porque bueno, yo ahora me fui, que hago otras cosas, mi vida pasa por otros lugares,
pero eso quedó en la ciudad. Ese proyecto está en la ciudad y nadie lo puede borrar, porque está la escuela con su casa, con su equipo, con sus niños. ¿Quién se va a atrever a cerrar semejante institución? Entonces, hay que contar con la cooperadora, te repito, hay que contar con el fondo, hay que contar con el gremio y hay que contar con la municipalidad. Y cada vez entablar una relación más concreta con ellos. Más concreta, es decir, a través de legalizar esta relación, ¿no? De que sea realmente formal. Porque si no, yo le digo a los chicos, no es coro de la municipalidad quien recibe un subsidio o quien está en negro. En eso tienen que trabajar mucho y pensar que no sale de pronto, que son años de lucharla. Son muchos años. Fíjate, yo llevé 38 años. Todo esto que te conté en menos de una hora sucedió en 38 años. Hubo angustias, hubo problemas, hubo de todo, pero nunca me quitaron las ganas, ni la alegría. Yo te digo que los otros días pensaba, en estos 38 años haber tenido 3 días de no querer ir a coro, de estar cansado, de estar triste. Pero jamás llovía, tronaba, refusilaba, había problemas. Yo siempre estaba ahí y siempre con una gran alegría. Nada justificaba de que yo no esté, solo cuando nacieron mis 3 hijos, ¿no? Pero para mí fue realmente una pasión, una gran pasión, la Escuela Coral Carlos Guastavino, también el Instituto Coral en su momento, porque también al lado de Pampi trabajé muchísimo. Sí, yo soy un fruto del Instituto Coral de la provincia, me la pasé ahí desde los 7 años hasta los 21. Así que doy Mucho cuenta tiempo. del trabajo de Pampi en esa institución, ¿sí? Y por supuesto que agradecido a ella y agradecido a tantos referentes de nuestra música coral aquí en Santa Fe, como vos y tantos más, ¿no? Yo me quedé pensando también en algo que mencionaste con respecto a un decreto de un intendente, ¿no? Preguntarte Sí. qué dispositivos legales, llámese ordenanzas, decretos, en el marco de un municipio, los ampararon ustedes para ir fortaleciendo esta institución. ¿Hay hoy por hoy estos dispositivos legales como los que te mencioné? Me Sí, nombraste por uno. Ajá. supuesto. El coro se creó por un decreto del Ejecutivo y con el apoyo, por supuesto, de los concejales. Primero lo firma el Ejecutivo y luego pasa a los concejales para que firmen el decreto. Bueno, yo tuve el apoyo absoluto. Se abstuvo, creo que se había abstenido uno, pero bueno, siempre hay un decreto, siempre para crear algo tiene que haber un decreto, y generalmente lo hace el Ejecutivo. Así que cuando los chicos piensen en la creación de un coro, tienen que pensar en que tienen que formalizar esa creación. Los coros deben ser creados, porque si no en un plumazo te borran, y a los 2 o 3 años no hay más coro. Tiene que estar firmado por el intendente de que ese coro se crea. Entonces estás muy respaldado y podés seguir peleando después por otras cosas, por el equipo. Te digo, vuelvo a decirte, yo soy creo muchísimo en los equipos de trabajo. No creo que una cosa sea producto de una sola persona. No lo creo, como no creo que de esta pandemia vamos a salir y todos, no ninguno. Yo creo que el fruto, siempre hay una cabeza que le pone más, pero el fruto de todo esto ha sido del trabajo de mucha gente, de las semillas que muchos han puesto, de gente que a veces uno ni recuerda. Los otros días hacía una lista para poner en la puerta del coro antes de irme, de tanta gente que me ayudó. Mucha gente, vecinos, amigos, familiares, pero tanta gente. Solo no se puede embarcar uno en una cosa así. En nada, porque siempre necesitas del otro, ¿o no? Siempre necesitas del otro. Es así. Yo hablé mucho estos años del otro. El otro existe. El otro, yo tengo que verlo al otro, que saber quién es el otro, porque si el trabajo coral queda solamente en lo musical, a mí no me sirve, y a ellos tampoco.
Yo no quiero músicos que solamente sepan hacer música. Yo quiero músicos que cada vez sean mejores personas, que tengan solidaridad, que tengan generosidad y que tengan, ¿sabes qué? Un sentido crítico de la historia y de la vida. Gente que se comprometa, porque la música sola por sí misma sí es muy hermosa, muy linda y te levanta, y cuando estás mal vos escuchás y realmente te crea un clima maravilloso. Pero un músico comprometido con su tiempo es mucho mejor. No digo un músico, un artista en general. Todos los artistas deben ser seres comprometidos con su tiempo, con su historia del otro. Es así, aún en las mínimas cosas. Bueno, vale, yo la verdad que gratamente esto es muy de provecho no solo para mí y el placer que tengo de entrevistarte, conversar contigo, sino también a todos los que están viendo este video, ¿no? Nos queda quizá una parte final un poco más breve, para lo cual tenemos que cortar ahora la llamada por los límites de la aplicación que estamos utilizando, pero para ordenarnos un poquito antes de retomar, me faltaría consultarte un poquito sobre esto que mencionás del compromiso y preguntarte si ahora brevemente me lo querés decir mejor. ¿Qué pasó con un reglamento? Si es que hubo algún reglamento, además de todas estas cuestiones que vos decís que hay que consensuar con el equipo, con los coreutas, si efectivamente esto se tuvo que plasmar, este modo de acción y este modo de ser del coro se tuvo que plasmar en un reglamento, o del coro, de la institución que lo cobijaba. Y bueno, como te digo, posteriormente, luego del corte, preguntarte un poquitito sobre la técnica vocal, qué es lo que pensás de la técnica vocal en los coros, y algunas reflexiones sobre el tiempo actual y la situación laboral de los directores que estamos en este momento seriamente afectados por esto. Bueno, con respecto, no, esto se vivió. No creo que hay un reglamento, por supuesto, de funcionamiento de la institución, claro que lo hay, pero con respecto a la valoración del grupo, a la vivencia que tenemos con el alumnado, esto se vive en la institución. No hay necesidad de ponerlo en un papel, porque las chicas, es decir, experimentaron todo esto durante años, las que hoy conducen la escuela. Entonces, ellas no concebirían dirigir la institución de otra manera que no sea así, porque ellas vieron, ellas crecieron, todo el equipo creció desde lo humano primero y después desde lo profesional, porque son chicas muy estudiosas, pero eso está implícito en nuestra naturaleza de institución. No hay ni siquiera necesidad ya de aclarar nada. Porque está todo vivido, no todo dicho, todo vivido. Vamos a terminar esta conversación contigo con una segunda parte un poco más breve, si bien no menos importante, dos temas que tienen que ver con los coros, uno trascendental de siempre, que es el de la técnica vocal, qué importancia tiene para vos la técnica vocal en el canto, y también un poquitito de reflexiones que nos puedas brindar acerca del panorama actual laboral de los coros, de los directores de coros más específicamente. Así que bueno, retomo la pregunta. Técnica vocal, para vos, ¿importa, no? ¿Mucho? ¿Demasiado? Mirá, para mí importa muchísimo, porque canturrear es natural, pero el canto no es algo natural. Tenés que colocar, tenés que apoyar, tenés que llevar a los resonadores, tenés que articular, es toda una serie de cosas que hay que aprender. Ahora bien, ¿por qué la técnica vocal? Porque con la técnica vocal vos preservás las cuerdas vocales. Nosotros no tenemos una gran responsabilidad con la salud vocal de los chicos. No podemos en un ensayo de 2 horas darle y que ese sonido esté bajo, porque realmente perjudica las cuerdas vocales. Entonces, además porque sabemos que con el menor esfuerzo vamos a lograr mayor rendimiento. Pero para eso no podemos decir, que eso lo haga la profesora de técnica. No, no. Nada de lo que pasa en tu coro tiene que dejar de pasar en vos. Vos y todo tu equipo de trabajo
todos tienen que estudiar cómo funcionan las cuerdas vocales. O un pianista no conoce el piano, o un guitarrista no conoce la guitarra. Cada instrumentista conoce a fondo su instrumento. Los únicos que no lo conocemos muchas veces somos nosotros. Y trabajamos con ese instrumento. ¿Cómo lo vamos a delegar? Que esté la profesora de técnica me parece bárbaro, pero yo tengo que saber tanto como la profesora de técnica, para no cometer errores y para llevarnos a los chicos por un camino de sanidad de esas cuerdas. Y además, porque el fraseo depende de cómo los chicos respiran y la afinación de la colocación también. Generalmente los problemas de afinación están dados porque el sonido está bajo y terminamos un semitono más abajo, porque vamos perdiendo aire por no hacer el apoyo y por no hacer el impulso para que el aire vaya hacia arriba, y terminamos las frases con un semitono, o terminamos la obra con un semitono hacia abajo, o sobreafinamos, también por la presión que le ponemos al aire. Todo esto, y además otra cosa que esta es fundamental. La técnica vocal está ligada a lo estético, y la estética del coro depende del director. Yo no puedo permitir que se cante una obra con la estética del profesor de técnica, porque esa es tu responsabilidad, es tu compromiso con la obra. Entonces yo tengo que saber cómo voy a hacer un romántico, pero también tengo que saber, y eso a mí personalmente me ha costado muchísimo, trabajar lo popular. ¿Por qué? Porque una vez que tenés el sonido en la máscara, la técnica más académica, es muy difícil esa flexibilización de la voz un poco más baja, por ahí el susurro, por ahí la pérdida del aire, que es necesario para algunos. Si haces cosas de la pampa, obras de la pampa, podés permitirte, tenés que hacer cierta pérdida de aire, cierto susurro. Si haces a los ballistos, que los he conocido muy bien toda esa música, porque yo antes de ser directora de coro fui directora de cine. Hice toda la carrera de dirección de cine. Entonces he andado mucho por los valles calchaquíes y los he visto cómo fonaban. Yo no lo logré nunca con mi coro, que realmente ser algo así bien hecho, por eso que no lo hacía. Cuando no podía realmente hacer las cosas como eran, no las hacía. No sé si eso estuvo bien o estuvo mal, pero saber que cada género necesita una manera de colocar. Hay que ser respetuoso de eso también. Hay muchas tribus africanas o de distintos lugares que nasalizan o que llevan el sonido en otros lugares que no son la parte frontal. Y bueno, y eso hay que hacerlo, pero eso depende de la estética, ¿viste? Entonces no podés cantar todo de la misma manera, pero eso lo tiene que saber el director y el asistente director. Por eso que no podés dejarlo, pero siempre al mismo tiempo volver a la técnica del frontal. ¿Por qué? Porque esa va a ser la técnica que te va a hacer crecer. Esa va a ser la técnica que te va a ayudar a no enfermarte, porque si todo el tiempo susurrás y trabajás apoyado sobre la garganta el sonido, los chicos van a terminar muy mal. Entonces, la técnica eje es la tradicional, la que utilizan los cantantes, pero después cada obra, cada región, cada tiempo necesita de una colocación diferente, pero siempre después volviendo a la técnica académica. Eso es lo que pienso. No siempre lo he logrado, porque cuando he hecho el popular a mí, con la técnica que tienen mis chicas, me ha costado bastante. Pero bueno, eso hay que ablandarlo y hay que adaptarse, hay que adaptar la voz a la música popular. Pero pienso que la técnica vocal es fundamental y que todo el coro maneje la misma técnica. El asistente, el profesor de técnica y el director. He visto casos que, por ejemplo, el asistente hace los ejercicios primeros, después el director, vamos si querés, no es vamos. Después hay que colocar frase por frase, hay que ver qué obra es, qué colocación necesita, no es calentar y ya está, porque eso no nos va a dar resultado. Entonces todo el equipo tiene que desarrollar y estudiar esa técnica, y trabajar todos de acuerdo, porque si alguien dice una cosa y el otro desvaloriza eso, y no vamos a llegar a buen puerto. Entonces para mí,
sí, es fundamental la técnica vocal. Es fundamental. Sí, curioso esto que comentás, porque me ha dado esa la sensación en algunos ensayos que he presenciado y otro que en la cual he sido director, eh, con que hay un abismo, ¿no?, entre el espacio de la vocalización y el momento de repasar o ensayar alguna obra. Por ahí nos cuesta a los directores justamente plasmar eso que trabajamos en la vocalización, luego pasar ese esquema al de las obras, ¿no? Porque a veces por los tiempos, porque tenemos en 2 semanas el concierto, o porque estamos más preocupados porque aprendan notas y ritmo y texto, y nos olvidamos de lo fundamental, que es el laburo del sonido. ¿Cómo has trabajado esta cuestión de lo que yo llamé así, de esta manera, el abismo que a veces hay entre la parte de la vocalización? Me refiero a los momentos del ensayo, ¿no? El momento de la vocalización y luego el momento de ensayar una obra. Siempre desde la palabra. Decía María Laura Facal, doctora en fonoaudiología, que yo la supe traer varias veces a Santa Fe, que ella hacía las correcciones desde la palabra hablada y desde la palabra cantada. La colocación del sonido se hace desde la palabra hablada y de la palabra cantada. Si nosotros hablamos mal, no articulamos, lo vamos a cantar articulando. Si nosotros la voz hablada no apoyamos, cuando cantamos tampoco vamos a apoyar. Entonces, hay que trabajar los textos, la articulación, que se entienda bien lo que estamos diciendo, el mensaje. Después, frase por frase, voy colocándole la música, primero con una vocal, después con las vocales del texto, que quede todo parejo, en el lugar que tiene que estar. Y después recién coloco la palabra cantada. Pero es todo un proceso, frase por frase. Es más lento, pero el resultado es mucho más óptimo. Porque si no, los coros pobres, ahí a veces uno escucha y todo el sonido caído, y bueno, eso no hace bien, no se va a poder afinar bien, no le hace bien a las cuerdas vocales, no voy a poder frasear, porque si no manejo bien también la respiración, no se puede frasear, no se llega, se corta, entonces se quita, digamos, belleza a la frase. Todo está muy unido. La articulación, los resonadores y el aire, el apoyo y el sostén. Todo va junto, es un combo completo que el director lo tiene que manejar así. Además de tener su formación como músico, pero esto es vital. Es como que el pianista no sepa sacarle el sonido al piano, o el guitarrista. Es decir, nosotros trabajamos con un instrumento que es mucho más delicado que el instrumento que está por fuera del cuerpo. Entonces tenemos que saber muchísimo acerca de eso. Hay que estudiar. Así como hay que aprender a gestionar, un director tiene que estudiar la parte de sonido, porque con eso trabajamos. Y no podemos arruinarle las voces a los chicos, o a los grandes, y tenemos que sentir de que ellos crecen, y ellos tienen que sentir de que crecen, porque si quedan siempre en el mismo lugar, nosotros no tenemos derecho a trabajar así. Cada uno puede llegar a cantar solo en cualquier momento, pero si le colocamos el sonido atrás, si se lo nasalizamos y se lo engolamos, ese cantante está listo. En relación a esto que vos decís, con que hay que prepararse, ¿cuál es tu sensación con respecto a las propuestas académicas de enseñanza superior en dirección coral en cuanto a la formación en técnica vocal? Las carreras que no por ahí sé, mi camino conocemos. ha sido, como dice la canción, árido, y digamos que zigzagueante, no hay un camino. En la vida no tenés un camino, vas al instituto y no te asegura que salgas un famoso director de coro, es el comienzo de una profesión. Un título de grado es el comienzo de un camino. Y después tenés que entrar a investigar. Yo no sé, yo lo primero que hice fue ir a ver a Vilma Gorín, al director del coro del Colón, cuando dirigía coros de niños, es decir, todas las posibilidades, a la Escuela Coral de Córdoba, con Memi, que era una gran directora y que de ella aprendí muchísimo. Qué sé yo, aprendí de muchísimos directores.
Es decir, no hay que conformarse con el instituto. No sé, cada uno buscará su camino. Yo no se lo puedo decir porque a lo mejor mi camino no sirve para los otros. No me voy a poner acá en la savia, no. No, no, yo hice mi camino que fue muy zigzagueante, nunca fue derecho, pero muy rico, muy rico. Y yo creo que cada uno tiene que experimentar y estudiar, siempre estudiar, hasta la edad, hasta que te mueras es esto, es un compromiso con el conocimiento y con la vida. No se termina nunca, es como con los hijos, no se termina nunca. Pero cada uno buscará su receta o buscará su caminito, que puede ser muy variado, muy variado. Un aprendizaje en espiral, dirían algunos también, ¿no? Yo creo que sí, yo no creo en las líneas rectas en la vida, ¿viste? Que vas todo derechito y llegás a ser feliz, y esa palabra felicidad, que no sé, me suena tan estereotipada. La vida no es así, te caes, te levantás, no hay pensamientos mágicos, hay construcciones que por ahí son difíciles, que te topás con un montón de inconvenientes, que te topás con tus propias limitaciones, que te topás con tu complicada vida, que a veces no se tiene recursos, que a veces tenés hijos, que a veces tenés un montón de cosas que complican ese camino. Y bueno, hay que ver cuál es tu deseo profundo y tratar de ver por dónde podés entrarle a la vida para sacar el mayor provecho, ¿no? Bueno, Male, para ir cerrando esta entrevista, me gustaría que nos comentes un poquitito tus reflexiones acerca del panorama laboral actual de los directores de coro. Como para introducir esta pregunta, te cuento que desde ADICOFE hemos hecho un relevamiento, una encuesta sobre las situaciones laborales de los directores. También a nivel nacional me consta que hay diferentes filiales de ADICORE realizando esta encuesta y nos arroja por ahí un panorama un tanto negativo, ¿no? Sobre todo en aquellos directores que comentábamos hace un rato, no han, por diversas cuestiones, no han podido desarrollar un vínculo laboral estable con la institución a la cual pertenecen, o con el coro al que pertenecen, ¿no? Y la situación de pandemia lo único que hace es sacar a la luz esta situación precaria laboral y perjudicarlos de la peor manera. Así que bueno, ¿qué opiniones te merecen estas cuestiones? Mira, yo creo que sí, que la situación, como cualquier trabajador en negro, cualquier trabajador que no tiene solucionado su problema laboral, es difícil, no solo los directores de coro, sino que eso lo están viviendo todos. Pero yo creo que habría que hacer las diferencias entre los que pertenecen a una municipalidad, los que pertenecen a instituciones, los que les paga algunos coreutas, hay coros donde les paga el coreuta, o instituciones provinciales que esas, cuando dependen de la provincia no tienen, está solucionado. Si dependen de la municipalidad, está un poco solucionado, pero si están enganchados solamente con el que la municipalidad les presta el lugar, ahí hay que trabajar, hacer ese trabajito que te dije de tirar las piedritas y tratar de encontrar la manera de engancharlos hasta que hagan un contrato. Hasta que no haya un contrato, la cosa no tiene sentido. Es decir, no tienen la pertenencia. Y eso es lo que tienen que lograr. Que no lograr ADICOFE porque no es la función de ADICOFE. ADICOFE podemos trabajar para conectarlos con el gremio y que el gremio se ocupe de estos casos, que en este momento son muchos y viste que está difícil la situación. Pero bueno, uno no puede pensar solo en este momento. Las cosas pasan y la historia continúa y hay que esperar el momento adecuado para plantearlo y para ver qué se puede hacer con cada caso individual, porque cada caso tiene características diferentes. Ahora, los directores tienen que tratar de lucharla mucho, de no vencerse y de lucharla. Yo hace ya 3 años, pero no. ¿Qué 3 años? ¿Qué son en la historia de una carrera? 3 años no son nada. Recién empiezan. Entonces hay que pedir entrevista con el intendente, con el secretario de gobierno, pero también hacer mucho ruido en la ciudad. La ciudad tiene que sentir que hay un organismo vivo,
No un organismo que van 10 chiquitos que se reúnen en un lugar así, que nadie se enteró de nada. No, hay que tirar bombas. Bombas digo por ruido, no les digo que tiren bombas. Digo, hay que hacer mucha bulla, es decir, para que la gente sienta y se apropie de esa institución, pero con ganas, con pasión, pelearla. No hay que dejarse vencer, ni por una pandemia, ni por nada. Es el deseo y la carrera de uno. Y uno tiene que pelearla. Si yo pude, todos pueden. Porque a mí por ahí me decían, pero vos tenés un... ¿Yo qué? ¿Cómo? Yo llegué a Santo Tomé sin nada, en la época más difícil del país, histórica, en plena dictadura. No es así. La diferencia es que yo le puse toda mi garra para lucharla, y ellos pueden porque la tienen, porque son jóvenes, porque están sanos, porque aman lo que están haciendo. Entonces, ¿cuál es la salida? Lo que te digo, no hay pensamiento mágico acá. Pelearla, lucharla, caerse, volver a luchar, pedir entrevistas, hacer notas, llamar a los medios para cada vez que hacen un concierto, ir pegando esa relación con la municipalidad, los que son municipales, acercando cada vez más el coro a la municipalidad. Y después, en un momento dado, hablar con el gremio para ver si ellos tienen alguna posibilidad para solucionar este problema. Que seguramente que alguna salida, algún caminito se puede recorrer para que esto se solucione. Que no será ya, que no será rápido, pero las cosas hay que verlas con un sentido mucho más proyectado. Hay que ver la macro, no hay que morirse con la cosita de ahora, con la micro, no quedarse en la micro enganchada. Hay que tener una cabeza macro y ver el futuro, ver el más allá. Y eso se da, si hay constancia, si hay trabajo, si hay deseo, eso se da con el tiempo. Y lucharemos para que esto suceda. Desde Adicofe, desde mi lado, todo lo que pueda ayudar a los nuevos directores, pero de mil amores, porque amo esto. Bueno, Male, en nombre de Adicofe, de toda Adicora y de todos los que están participando y viendo esta entrevista, conversación contigo, 1.000.000 de gracias, 2.000.000 de No, gracias, por infinitas favor. gracias por esto, la verdad que es sumamente enriquecedor y creo que todos mis colegas lo van a saber valorar. Bueno, los saludo con todo cariño a todos y todo lo que esté de mi parte para dar una manito, ahí voy a estar siempre, en ese lugar. Chao, Chao, gracias. Male, gracias. Chao, querido. Chao, hasta luego.